Estamos aquí de nuevo en un nuevo episodio de Si yo te contara, hoy con bastantes ganas de hablar de tecnología y de transformación digital, ¿verdad, Santi? Pues muchísimo, porque es un tema que piden las empresas, que muchos clientes siempre nos están preguntando acerca de ello, pero para mucha gente, ¿qué es esto, no? Así que Si yo os contara, si yo os contara. Bueno, se nos ha colado ya el invitado antes de meter cabecera, creo que tiene bastantes ganas de hablar, así que vamos a meter cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues spoiler, ya tenemos aquí con nosotros a David Roldán Martínez. Bienvenido, David, ¿cómo estás? bienvenido. Muchísimas gracias. Pues deseando hablar y compartir con vosotros. Deseando hablar, por supuesto, nosotros también, y además el tema que traemos hoy es temazo, es temazo. Pero antes de eso, presentar a David Roldán como consultor, emprendedor, divulgador en transformación digital, pero también por encima de eso, escritor y posible participante de la selección española de TATS. Que cuéntanos un poco, ¿qué es esto de TATS, David? Pues el touch es un deporte, pues es un deporte muy, muy chulo. Es una especie de, eh, mis compañeros me van a matar, pero es una especie de tú la llevas, pero con balón. Entonces, aunque es verdad que se juega con un balón de rugby, no tiene nada que ver más allá de que no puedes pasar hacia adelante. Entonces tú vas tocando el balón, tienes que dejar el balón detrás de la línea de ensayo del equipo contrario. Entonces es un juego muy rápido, es un juego mixto, pues por ejemplo, yo juego con mis compañeras, los equipos son totalmente inclusivos, es un juego muy estratégico porque tienes que tomar decisiones muy rápidas. Yo lo he descubierto tarde, pero lo he descubierto. Y después de tanto tiempo, yo llevo haciendo deporte, pues desde ni me acuerdo, que me hayan preseleccionado para jugar con... Mira, se me está poniendo la carne de gallina. Con la, con la selección nacional para mí es wow. Y este fin de semana voy a una concentración abierta para ver si paso el filtro. Con los mayores, ¿eh? Juego con los veteranos, que yo ya tengo unos cuantos años. Ya nos contarás a ver qué tal, esa preselección. Ya lo contaré, ya lo contaré. Toda la suerte del mundo, David, cuando este podcast esté en directo, esté en el aire, seguramente ya lo sabremos, así que lo podremos poner en comentarios, aunque sea. Así que bueno, toda la suerte del mundo y muchísimo Hasta ánimo. diciembre no se sabe. Pero bueno. Ah, bueno, pues entonces, entonces no, pero os mantendremos actualizados a todos los oyentes y tú, por favor, a nosotros, David. Bueno, pues hoy queríamos hablar de transformación digital y de todo lo que conlleva las nuevas tecnologías, ¿no? Y yo creo que voy a empezar por una pregunta que es como muy genérica, pero que creo que habrá muchísima gente que ni siquiera va a saber contestar con una respuesta por lo menos así firme, que es, ¿qué es esto de la transformación digital? Si yo te contara. Pues cuéntanos, cuéntanos, es el momento. La transformación digital, yo creo que son dos palabras muy claras con un significado un poco oscuro cuando las juntas, ¿no? Por una parte es la parte de transformación y por otra parte la de digital. Voy a empezar por la de digital. ¿Qué quiere decir digital? Pues digital quiere decir que cambio la manera de hacer las cosas de algo basado más en, pues lo voy a simplificar un mucho, en papel, a algo digitalizado, ¿no? La información está en el universo digital de la empresa, en información digital, y a partir de ahí empezamos a jugar. Pero eso es un proceso de digitalización. Eso solo nos sirve para nada, nada más que para tener los libros en PDF. Ya digo que estoy simplificando mucho, Ujú. ¿vale? Además, el proceso de transformación es precisamente eso. ¿Qué es transformarse? Pasar de un estado a otro, de una cultura corporativa a otra diferente. Porque el hecho de que la información esté disponible potencialmente para todos agiliza muchas cosas y va a permitir hacer o orientar los procesos y diseñar los procesos de una manera que cuando la información sea totalmente distinta a cuando la información está digitalizada. Por ejemplo, el tema estrella últimamente, que es la introducción de la IA. ¿Cómo vas a utilizar la inteligencia artificial si la información no está digitalizada? Yo no conozco a ningún LLM que le metas por el USB un folio. ¿Vale? Entonces, eso parte de transformación es muy importante porque te va a habilitar
pues poder construir modelos de negocio disruptivos, entendiendo por disrupción lo que se entiende hoy en día, que es, bueno, iba a decir casi cualquier cosa, pero no quiero decir, el jugar en la economía digital, globalizada, el poder interconectar piezas de distintos servicios para ofrecer servicios innovadores. La inteligencia artificial, que es el hot topic, pues en realidad no es solamente inteligencia artificial, vienen muchas cosas por detrás. Pensad que al final la inteligencia artificial lo que hace es un uso intensivo de datos que están dispersos por todo el universo digital de la organización, ¿vale? Con lo cual los datos son muy importantes en inteligencia artificial. Si los datos son de baja calidad, los resultados que me va a dar la inteligencia artificial, pues también lo serán. Si los datos no están bien gobernados, pues la inteligencia artificial me puede dar cualquier cosa. Pero además, un concepto muy clave aquí es que hemos dicho que están dispersos por todo el universo digital, con lo cual necesito alguna manera de poder acceder a ellos. Y esos son lo que se denomina APIs o ecosistemas digitales. Okay. ¿Vale? Que al final es una API, al final es una manera de caracterizar a un sistema de manera que dejas totalmente claro qué es lo que hace, o sea, qué operaciones puedes ejecutar sobre ese sistema, qué datos de entrada necesita para hacer esas operaciones y qué datos de salida te va a proporcionar y cómo se gestionan los errores. Entonces, en realidad tienes completamente caracterizado el comportamiento de ese sistema, con lo cual puedes enganchar distintos sistemas entre sí, como si fueran piezas de Lego, para dar un servicio mucho más innovador o diferente. A veces encuentras la fórmula mágica y haces una disrupción. Yo, antes de preguntarte por la ventaja competitiva que puede suponer para una empresa la transformación digital y la IA, te voy a lanzar una pregunta como hace el inicio. Venga, va. Si alguien que nos está escuchando dice, oye, yo quiero hacer una transformación digital en mi empresa, ¿por dónde tiene que empezar? Pues tiene que empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues el principio es que esa transformación tiene que servir para algo. ¿Y qué es ese algo? Pues ese algo es esa transformación tiene que servirte para poder cumplir los objetivos de negocio de tu organización. Y eso solamente es posible si tus personas son felices. Bueno, ya sé que una empresa no es una guardería ni nada, ¿no? Pero me entendéis lo que quiero decir. O sea, si la tecnología es un medio, ¿para qué? Para hacernos la vida a todos más fácil, aunque a veces parezca que no. Pero entonces, ¿para qué sirve la tecnología? La tecnología sirve para hacer un proceso más eficiente, más rápido, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Pues una persona que necesita hacer un proceso o una necesidad de una persona que necesita ser satisfecha, que puede ser el cliente externo, o sea, yo soy una empresa de servicios o de producto, tengo que definir mi producto o mi servicio para satisfacer las necesidades de mi cliente, eso es el ABC del marketing, pero puede ser un cliente interno también. Pues yo necesito que Perico de los Palotes, que está procesando albaranes, pues no tenga que pegarse el palizón a final de mes trabajando 27 horas al día para pasar los albaranes. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque los tengo digitalizados y entonces lo único que tiene que hacer al final es solamente validar. Eso va a hacer que el proceso sea más ágil y que Perico de los Palotes, además de eso, pueda hacer otra tarea. Yo creo que eso es no estoy diciendo me voy a ahorrar a Perico de los Palotes, que es lo que todo el mundo piensa con todo esto de automatizaciones. Parece que la IA nos va a sustituir. No, no es el objetivo. Y si lo enfocamos así, en mi opinión, lo estamos enfocando mal. La IA es una herramienta para ayudarnos. ¿Que va a destapar muchas, digamos, puntos de dolor? Claro, pero como todas las tecnologías hasta ahora. ¿Por qué? Porque vienen a resolver precisamente eso. O sea, si un punto de dolor es que hay un proceso que tarda mucho en ejecutarse porque tiene una intervención manual muy grande, pues igual si automatizo parte de eso, ese proceso ya no deja de ser tan doloroso. Yo no creo que
la inteligencia artificial nos vaya a sustituir. Supongo que algunos. O sea, yo creo que el que era tonto antes de la inteligencia artificial ya era tonto. Y el que era listo, pues sigue siendo listo. Lo que hace la inteligencia artificial es un potenciador. Entonces tú eliges si quieres ser Homer o si quieres ser Einstein. Pero ya está, el poder está en ti. Lo que pasa es que, claro, es verdad que la IA parece magia, pero vete hace 40 años y planteales hace 40 años lo que hacía el Excel, que ahora nos da risa, y el Excel parecería magia. Pues dentro de 40 años lo que hace hoy la IA seguramente pues nos dará risa. Si no nos extermina antes la inteligencia artificial, que no va a pasar. Que no, eso no va a pasar por mucho que haya muchísimas películas de hace millones, bueno, millones no, pero de hace muchos años que ya lo cuentan, ¿no? Sí, claro. Pero no, en principio parece que no. Al final eso, muchísima gente piensa que, o sea, sí que dice que nos va a quitar el trabajo, que nos vamos a quedar que va a aumentar muchísimo la tasa de paro, etcétera. Ujú. ¿Consideras que hay más mentalidad de eso, de miedo, de ser reacios a ello, o que la gente realmente entiende para lo que es? Sí, no, yo creo que hay mucha desinformación. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial hace cosas que casi, o que hasta ahora pensábamos que eran exclusivas del ser humano, como pensar. Pero es que la inteligencia artificial no piensa. La inteligencia Claro. artificial es una... Simplifico, ¿eh? Pongo aquí el disclaimer, esto es una super mega simplificación. La inteligencia artificial es una fórmula muy larga, ¿vale? Con millones y millones de parámetros, pero es una fórmula, es como una más b más c, pero con millones de operaciones y lo puedes complicar todo lo que tú quieras, pero es una fórmula. Entonces, claro, ¿qué diferencias? Súper simplifico. ¿Qué diferencia hay? Pues yo persona, por muy listo que sea o mucha memoria que tenga, puedo trabajar con, también súper simplifico, con 10 datos. Y con esos 10 datos yo tomo mis decisiones. Y tomo mis decisiones y me cuesta tomar una decisión. Sobre todo a algunos. Nos cuesta tomar una decisión, ¿no? Vale. Y ahora llega una cosa, que es la IA. Y resulta que en vez de tener 10 datos, trabaja con 100.000 billones de datos. Y además me da la relación, o sea, la decisión en un árbol de decisión en 5 segundos. ¿A ti no te parece que eso es mágico? Pero no es magia, es matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que te da en realidad es miedo. ¿Por qué? Porque toma las decisiones más rápido que tú. Y eso hace sentirte amenazado, vamos, te desangras por todas las heridas emocionales. ¿Cuál quieres? La que quieras. La de abandono, la de injusticia, la de rechazo, la que quieras, por ahí te sale sangre. Claro, el miedo es que a los seres humanos nos da mucho miedo. Entonces, ¿qué haces? Te pones a la defensiva. Claro, cuando alguien tiene miedo, pues alguien más avispado, pues empieza a jugar con el miedo y a hacer negocio con el miedo, el mundo se va a acabar, va a venir ese robotito y te va a suplantar y te va a quedar con tu familia, tu casa, tu trabajo y tu todo, o te vas al otro extremo y entonces cuando uno tiene medio se agarra a las esperanzas. ¿Qué hago? Empiezo a generar expectativas. Esto no va a ser así. Si quieres aprender, ¿sabes? Si quieres ser Superman y sobrevivir en este mundo de incertidumbre en el que todos los robots son malos, se van a rebelar contra ti y te van a comer, compra mi curso, que yo no tengo ni idea, pero si me pagas, me pagas un pastizal, vas a saber hacerlo y además te irán bien con las criptomonedas, ¿sabes? Pues ese es el problema. Entonces, todo eso genera una burbuja que hace, pues eso, que realmente mucha gente no sepa cuando hablas de inteligencia artificial de qué estás hablando. Porque ni es Her, si has visto la película, ni tampoco esto es Mad Max, ni Desafío Total, ni nada de eso. Una IA es una fórmula muy grande. Madre mía, me van a matar. Disclaimer, disclaimer. Yo lo entendía perfectamente y quiero pensar que la gente que nos está escuchando tiene un perfil menos tecnológico y también, o sea, no es súper experto en tecnología y lo has contado para ese tipo de perfiles. Está muy bien, David. Gracias. Hablabas al principio
de, de hacer felices a las personas, ¿no? Que las Claro. empresas no viven para eso, pero sí que es verdad que ya llevamos muchos años en los que las personas se empiezan o sea, el bienestar de los colaboradores es algo cada vez más importante. Entonces, Perdona que te interrumpa, yo estoy de acuerdo, pero a medias. O sea, el bienestar se ha puesto de moda también, como la IA. ya, Entonces, ahora mucha gente confunde el bienestar con tener un futbolín y fruta gratis. Y eso es, bueno, a mí particularmente ni me gusta el futbolín, la fruta sí, pero no me importa ir a comprármela yo. ¿Sabes? Eso no es bienestar. Para mí el bienestar es pues el horario flexible, es que no me hagan micromanagement, no quiero tener a mi jefe aquí en el cogote viendo a ver si cojo el lápiz o no cojo bueno, pues el lápiz, sí, cojo el lápiz o no cojo el lápiz, fiscalizando cada decisión que tomo. Eso no es bienestar. Eso, por mucho futbolín que tengas y mucha futura gratis, te genera mucha tensión. Entonces yo creo que hay mucha gente que se ha apuntado a la moda del bienestar cuando realmente siguen teniendo la misma mentalidad de hace 70 años. O sea, yo sí. soy tu CEO y el dueño de tu vida y me debes pleitesía y tu tiempo me pertenece. Y si no, pues te despido y a ver cómo paga la hipoteca. Es otra vez el miedo y las expectativas. O sea, yo creo que también más que, sí que creo que se han apuntado a la moda, muchísimas, no quiero pensar que todas, pero más allá de hacerlo por esa razón, también yo creo que hay muchas, que la forma de ver la vida en general de las personas ha cambiado Mm. y cada vez hay muchísima más gente que está dispuesta a decir que no a un puesto por más dinero si le van a obligar a ir todos los días a la oficina, por ejemplo, o si no va a poder salir antes para ir a recoger a sus hijos. Entonces, como que poco a poco se está poniendo Sí. más importancia a la vida personal de la gente, que no se puede trabajar de 8 a 8 y eso al final las compañías lo saben y no tienen más remedio que adaptarse porque se van a quedar sin trabajadores al final del día. Sí, yo en eso sí estoy de acuerdo. Yo creo que el grado de concienciación es más alto. Sí, sí, sí. En eso sí que estoy de acuerdo. Pero también hay mucha moda, ¿eh? Sí, no, no. Las modas como pasan de moda, como pasan, veremos dentro de 5 6 7 años de qué se habla, cuál es la principal Ya. prioridad de las organizaciones. Y lo que está claro es que la tecnología va a seguir para recuperar el hilo. Ahí estoy. Bueno, y las personas también, que la IA no va a acabar con las personas. No, no, por supuesto que no, por supuesto que no, pero también en ese sentido, ¿no? Al final hay muchísimas compañías, sobre todo las grandes compañías, que necesitan crear sus propias tecnologías o su propia inteligencia artificial, Ujú, sus propias herramientas con la información propia que no se quiere que se comparta por confidencialidad en las herramientas públicas, ¿no? ujú. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona todo eso y claro, cómo pueden igualarlo o hacer algo parecido empresas que no tienen tantos medios como puede ser una pyme, por ejemplo. A ver, lo bueno que tiene la inteligencia artificial, yo creo, es que democratiza el acceso a muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, bueno, rebobino un poco más para atrás, porque todo esto viene, entre otras cosas, por el auge de las tecnologías cloud, ¿vale? La computación en la nube. La computación en la nube lo que te permite es, yo no quiero o no puedo, por los motivos que sea, tener toda mi infraestructura tecnológica en mi casa, o sea, en un data center, no puedo tener un data center, entonces, ¿qué hago? Pues se lo subcontrato a alguien y me deja los recursos en la nube. Entonces, ¿qué pasa? Pues la cantidad de datos que necesitas para hacer cosas con inteligencia artificial es muy grande y la potencia de procesamiento también. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quisiera poner inteligencia, esto también es con gran disclaimer, ¿vale? Porque ahora hay otras cosas que se pueden hacer, puedes ejecutar cosillas en tu ordenador normal y corriente, pero vuelvo otra vez para atrás. Entonces, si yo quiero meter inteligencia artificial a gran escala en mi organización, pues tengo que tener un data center en mi casa y eso pues no tiene sentido, porque tiene muchos costes, muchas cosas, es muy complicado. ¿Vale? Entonces, yo puedo instalar las capacidades de IA en la nube y entonces en lugar de tener mi trozo solo para mí, pues tengo un trocito de un trozo de otro, que lo utilizo cuando yo quiero, que para eso lo pago. ¿Vale? Entonces,
Eso lo que hace es que, pues si antes valía 100 el poder hacer cosas en la nube, ahora vale 5. Pues hay muchas más empresas que se van a poder permitir el hacer cosas. Pues con la inteligencia artificial igual, ahora las capacidades de inteligencia artificial están en la nube, entonces para poder automatizar procesos no hace falta que tenga el robot en mi casa. Puedo utilizar una Rumba en la nube que vaya haciendo las tareas que yo tenga que hacer. Entonces han surgido muchas plataformas de automatización como Make o Node o hay un montón, ¿vale? Que tú accedes a una web y vas arrastrando y vas conectando el Excel con el correo, no sé más o no sé menos. Eso son automatizaciones. Que mucha gente las confunde con inteligencia artificial. Eso es algo que se le parece, pero no es inteligencia artificial. ¿Vale? Eso, por ejemplo, es ChatGPT, Claude, Gemini, para nosotros. O sea, yo no tengo la IA en mi casa, pero utilizo la de otro, que es la de OpenAI. Entonces, yo me conecto a OpenAI porque soy suscriptor, porque pago o porque tiene la gracia de que me deja meter la puntita y poder hablar, ¿vale? Con un chat. Bueno, ChatGPT, la que sea, ¿vale? Pero eso sí es inteligencia artificial. Y gracias a que eso es gratis o muy barato, puedo utilizar esa inteligencia artificial en mis procesos corporativos, ¿vale? Eso es inteligencia artificial as a service. Claro, eso tiene un problema. O sea, bueno, el auge de ChatGPT, para eso, fijaros lo que cambia nuestra relación con el software. Y es que yo antes, para utilizar el software, tenía que programar y ahora hablo con lenguaje natural. Fijaos eso, y eso también tiene muchas implicaciones que luego si queréis hablamos de sesgos y cosas de esas, ¿vale? Y de incertidumbre. Pero vamos, yo ahora hablo con una máquina y yo antes tenía que aprender el lenguaje de la máquina para comunicarme con la máquina y ahora resulta que es la máquina la que ha aprendido a hablar como yo. Entonces, claro, pues flipas, eso me parece magia, porque además desde el sofá cojo y le digo, mira, que me parece que me quiero ir a Estonia la semana que viene. Búscame vuelos, mira a ver qué tiempo va a hacer y me compras ropa si me hace falta. Y de repente coges el móvil y haces autorizar a operación. ¡Pam! Y ya lo tienes. No me digas que eso no parece magia. Pues no, son matemáticas. Sí, pero es verdad que yo te estaba escuchando y decía, es que literalmente todo lo que ha dicho se puede hacer así, o sea, es verdad. ¿Es así? Pues no, eso es matemáticas. Y ya está, ¿vale? Pero claro, parece magia porque tú hace 5 años, menos, te solo dices, ostras, yo para hacer eso me tiraba 3 semanas y ahora lo tengo en 5 minutos. Jolín, es que es magia. No, vuelvo a insistir, matemáticas. ¿Vale? Entonces, claro, decía, la relación con el software cambia, pero lo que no nos planteamos es lo que hay detrás de eso. O sea, no somos conscientes de todo lo que tiene Google, OpenAI, Amazon, el que sea, el proveedor de inteligencia artificial detrás. Y a la hora de llevarlo a la empresa nos parece que es tan fácil como decir, oye, que yo lo que quiero es hablar con la máquina y coger y decir, pues no, detrás de eso tienes un montón de servidores, de restricciones de privacidad, de seguridad, de sesgo, de un montón de cosas que hay que tener en cuenta, de regulación, que hay que tener en cuenta cuando tú quieres proporcionar servicios. Pero claro, ChatGPT o la IA ha empezado por la última milla, ¿sabes? Que es lo más espectacular. Y claro, las empresas se quieren subir a esa parte más espectacular, muchas sin ser conscientes de todo lo que hay detrás. Eso es solamente la punta del iceberg. Entonces, meter una solución de inteligencia artificial en cualquier organización, en una pyme o en una super mega empresa, es muy difícil. Porque son muchas cosas las que tienes que tener en cuenta. ¿Qué tipo de datos manejas? O sea, ahora con el Data Act o con la protección, con el GPRD, con la protección de datos, tienes que tener mucho cuidado con muchas cosas, si no te cae un multazo. Y eso no lo ves, ¿sabes? Entonces tú normalmente hablas con ChatGPT y como parece una persona humana, además tiendes a hablarle como si fuera tu colega tomándote una birra. Claro, pues no. Y a esto lo podemos enlazar con cómo cambia la relación con el software. Hasta hace nada, pre-IA, voy a llamarle pre-IA, la relación con el software era, yo le pedía al software que me sumara 1 más 1 y me daba 2. Entonces,
en base a ese resultado yo podía tomar decisiones, digamos, deterministas, porque yo sabía que si le daba 1, porque 1 más 1 son 2, entonces si 2 puedo hacer lo que sea. ¿Vale? Entonces podía estar seguro de lo que me decía el software. Ahora tú hablas con la IA y resulta que la IA interpreta lo que tú dices. Y resulta que es igual de fiable que mi amigo Manolo, que está empanado y no se entera. Y yo sigo pensando que 1 más 1 son 2, pero es que Manolo se lía y dice 1 más 1, 5. Pero si tenías que haber tomado la decisión del 2, ya, pero es que me ha dado 5. Tío, tú eres tonto, esta IA es una mierda. Pues no, ¿sabes? Ese cambio de decisión, de relación con el software es muy importante, porque ahora el software nos interpreta y nosotros lo interpretamos a él. Pero como sigue siendo una máquina, pensamos que nos equivoca. Y eso nos da muchísimos problemas de muchas cosas. Y luego está, en esa interpretación, claro, la IA nos interpreta igual que nosotros interpretamos. O sea, en una conversación con vosotros, yo voy a interpretar mis cosas, o sea, lo que me vayáis diciendo, en función de mi formación, de mi ideología, de mis creencias, de mi contexto. A la IA le pasa igual. Dependiendo de los datos que tú les des, ese 1 más 1 puede ser 2, 3, 4 o 5. Entonces, eso es lo que se llama sesgo. Entonces, nosotros, y fijaros lo potente que es esto, ¿no? Porque nosotros tendemos a decir que la IA es racista, violenta, xenófoba, sexista, cuando en realidad la IA es una fórmula. Los que somos racistas, sexistas, violentos, somos nosotros, es nuestra historia lo que nos pone delante la IA. Y eso es súper potente porque, entre otras cosas, nos da la posibilidad de construir una sociedad mejor en el futuro, porque si nosotros eliminamos esos comportamientos de los datos de hoy, mañana no habrá sesgo, porque no habrá nada que corregir. ¿Qué pasa? Que claro, enfrentarse a todo eso te da miedo. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues voy a coger y como sé que tengo sesgos, como el sesgo es 3, cuando Manolo diga 5, pues yo le quito 3 y ya tengo el 2. Ya no tengo sesgo. Perfecto. ¿Sabes? Cuando en realidad no es eso. En realidad la oportunidad que nos da, llevándolo un poco más al lado, ¿sabes?, más social, metafísico, filosófico, es, ostras, voy a cambiar mi comportamiento mío, que sí que lo puedo, pero obviamente no podemos acabar con las guerras cada uno individualmente, pero si tú generas un cambio en lo que tú sí puedes controlar, que es tu entorno cercano, y el otro en el suyo, y el otro en el suyo, y el otro en el suyo, al final tenemos una reacción en cadena que sí cambia las cosas. Si dejamos de tener comportamientos micromachistas todos, al final el machismo no existirá. O si dejamos de tener comportamientos microxenófobos todos, porque todos los tenemos, al final pues tampoco habrá, porque somos uno y otro, y esa capacidad de amplificar ese pequeño cambio a uno grande, eso sí que tracciona y genera impacto en el mundo. Wow. Es que es complicado después seguir después de toda esta información que nos estás dando. A mí, David, me gustaría centrarme, entre Sí, venga. comillas, un poco en cómo la inteligencia artificial puede aportar a las compañías, a las empresas, un poco la relación que se tiene, ¿no? Entonces, claro, todo esto que estás comentando al final son complicaciones, o sea, son muchas cosas que muchas veces en el día a día no tienes en cuenta y para pedirle a ChatGPT que te haga el menú semanal no estás pensando en absolutamente nada de eso. Ya me entiendes, ¿no? Simplificándolo mucho. No, pero mira, pero le puedes pedir un plan de ventas, le puedes pedir un plan de marketing, Claro, le puedes pedir muchas cosas. Pero, o sea, lo primero, yo creo que la IA, ahora que la vemos como magia y que le podemos pedir cualquier cosa y cualquier cosa nos hace. Y es verdad que le pides cualquier cosa y precisamente te hace otra cualquier cosa. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta ahí. La IA es tan lista que es tonta. Entonces, te ahorra mucho tiempo en la generación de los resultados, pero no te equivoques. Si quieres unos resultados perfectos, tienes que invertir el tiempo en cómo se claro. lo comunica. Entonces, tienes que descomponer lo que quieres hacer en tareas muy simples, expresarlo bien, ¿sabes? Pero no puedes decirle, me lo invento, escribe un post de LinkedIn que esté bastante bien. Ah, ¿cuánto es bastante bien?
de qué quieres escribir el post. ¿Sabes? ¿Cómo lo quieres escribir? Y claro, es que son muchas cosas. ¿Qué estilo tienes? ¿Quieres poner emojis? ¿No quieres poner emojis? ¿Eres cercano? ¿Eres profesional? Quien dice eso dice cualquier tarea. Es como si dices, hazme un plan de ventas. Y te lo hace, ¿eh? Y si queréis hacemos la prueba, ¿sabes? Hazme un plan de ventas y te hace un plan de ventas y ya está. Y dices, no, esto no me vale, porque es que yo soy una empresa, este plan de ventas es para un retailer, yo soy una empresa de logística. Vale. Hazme un plan de ventas para logística. Y te lo hace. Ya, pero es que este no me vale porque es que este empieza en 1915 y acaba en 1928 y yo lo quiero de 2025 a 2050. Vale. Y se lo dices y te lo hace. Ya, pero es que esto no me sirve porque es que, vamos, las predicciones de ventas no van a ser así ni de lejos, van a ser estas. Entonces tienes que ir refinándolo. Entonces, al final te genera contenidos súper chulos, te ahorra mucho trabajo porque, digamos, la batalla la automatizas, pero tienes que invertir mucho tiempo en lo que se llama ingeniería de contexto, que es precisamente estructurar bien el prompt. Tiene que estar, no solo eso, pero pues tienes que dejarle muy claro qué es lo que quieres que haga, de qué datos tiene que partir y qué es lo que esperas que te dé como salida. Si tú sigues eso, pues seguramente lo que te dé, pues tenga una mejor calidad que si le dices, hazme un plan de ventas. ¿Sabes? Tú le dices, hazme un plan de ventas. ¿Para qué? Pues mira, quiero que me hagas esto con estas predicciones, esto es lo que sea. Y David, es que nos queda poco tiempo y tengo alguna duda ahí concreta, entonces quiero, quiero seguir por ahí, ¿no? Dispara. Bueno, una de las cosas que mientras te estaba escuchando durante toda la entrevista y algunas veces que me lo he preguntado yo misma, y no sé la respuesta, igual tampoco la sabes, pero si la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en general, la automatización, etcétera, nos hace trabajar mucho más rápido, ser más productivos, tenderemos a trabajar menos, porque a mí me da la impresión de que menos de 8 horas al día va a ser imposible que trabajemos, por lo menos en España. A ver, es que eso es difícil de contestar. Yo creo que yo te puedo hablar de lo que conozco que soy yo, ¿vale? Sí, Entonces, yo si tuviera algo que hiciera mi trabajo, ¿a qué me dedicaría? ¿Vale? O que me hiciera el trabajo que hago ahora, lo automatizo todo de manera que lo hago en 4 horas, ¿qué haría las otras 4 horas? Pues yo lo tengo claro, ser creativo. soy creativo. ¿Sabes? O sea, la IA lo que te permite es automatizar tareas repetitivas, que son las que al final te acaban machacando todos los días. Entonces, no puedes innovar porque estás ahí metido en el hacer, en el hacer, en el hacer, y no ni en el pensar ni en el sentir. ¿Por qué? Porque todo tu tiempo está en hacer, 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 hacer. Si yo ahora cojo y eso te lo quito o te lo reduzco a la mitad, ¿qué haces? Pues puedes pensar, puedes sentir. ¿Qué pasa? Que pensar y sentir te sacan de tu zona de confort, aunque odio esa palabra, esa expresión de sacar de tu, pero vamos, son incómodas. Pensar y sentir es incómodo. Entonces, ¿qué pasa? Que como es incómodo te genera miedo. Y ya estamos otra vez con el miedo por ahí. Entonces, claro, si yo lo único que hago es hacer, 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 y de momento me meten en un chisme que hace más rápido que yo y a lo mejor mejor que yo, pues ¿qué pasa? Pues que me asusto. Pero ese miedo se acabará yendo, ¿no? Porque antes también tendríamos miedo a... Y en cuanto sepas lo que haces, o sea, pero eso depende de tu actitud. O sea, yo creo que el peligro de la IA ese, de que nos va a, ¿sabes? De que nos va a quitar el trabajo, al final pues depende de ti. Entonces, pero es que es igual como cuando salió el motor de explosión o la máquina de vapor, Claro, el que conducía diligencias, pues tuvo dos opciones. O pegarse cabezazos contra la pared porque ya no iba a haber, ya no iba a poder trabajar, o aprender a conducir. Pues el que aprendió a conducir, pues pudo seguir subsistiendo. Y el que no, pues todavía se está quejando. claro. Pues es que esto es igual. ¿Van a desaparecer puestos de trabajo? Pues claro. Pero van a aparecer otros nuevos. De hecho, cada vez aparecen nuevos puestos de trabajo mucho más específicos y mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque los ciclos de innovación son cada vez más cortos. Entonces, lo que hoy funciona,
mañana ya no. Y eso te obliga a, es que eso redefine las cosas muy rápido todo. Entonces, genera mucha incertidumbre. ¿Y qué le pasa al ser humano con la incertidumbre? Pues que la lleva mal. La llevamos mal. Yo también soy humano. Bueno, es una pregunta muy compleja también, creo, pero Tía, dispara, estas me encantan. no, pero no, o sea, muy compleja, pero muy clara como pregunta, o sea, está ahí, pero ¿cómo vamos a estar dentro de 5 o 10 años? O sea, la inteligencia artificial está totalmente dentro de la sociedad. ¿Qué cosas nuevas nos quedan? ¿En qué están trabajando las empresas ahora, las empresas tecnológicas las más punteras, que todavía no conocemos? A lo mejor tú sí nos puedes decir algo. En adivinarte el pensamiento, adivinarte entre comillas. ¿Sabes? Tú ahora, para decirle o sea, tú con ChatGPT o con cualquier IA conversacional, ¿cómo te comunicas? Por la voz. Sí, Tienes que hablar, tienes que expresarle, tienes que hacer un esfuerzo por decirle lo que quieres. Vale, ahora yo me pongo aquí un electrodo, te hago así, o sea, Black Mirror. y salen mis instrucciones. Y ya no es que salgan mis instrucciones, sale el resultado de lo que yo he pensado. O sea, hablando del viaje de Estonia, yo estaría así en el sofá y haría, ala, me voy. Porque ya ni siquiera me hubiera hecho falta confirmar la operación, ¿sabes? Directamente, ala, ya tengo los billetes, me voy al aeropuerto. ¿Y no nos vamos a quedar un poco tontos? Las nuevas generaciones. Pues eso depende de la actitud de cada uno. Si subcontratamos, desde luego nos vamos a quedar un poco vagos. Si tú subcontratas tu pensamiento crítico y tu creatividad a una IA, pues te vas de cabeza a ser como Homer. Pero fíjate que la potencia que tiene es que te puede quitar de toda esa morralla, ¿sabes? De todas esas tareas que te aburren y te quitan la energía y te queman para poder dedicarte a ser creativo y a innovar. O sea, tú piensas, mira, la diferencia entre hacer y saber hacer, ¿vale? O sea, una IA, al final, tú le das una serie de pasos y lo ejecuta, ¿vale? Tienes que hacer esto, esto, esto y lo haces. Eso es saber hacer. Yo sé hacer tazas, yo sé hacer libros, yo sé escribir, yo sé hacer software, yo sé hacer edificios. Eso son lo que tradicionalmente se han venido llamando hard Mm. skills. Eso es programable. Al final es para resolver un problema, sigo una serie de pasos y el problema está resuelto. Vale. Pero ¿qué pasa cuando tú comprendes lo que hay detrás de eso? Cuando tú comprendes detrás de la esencia del problema y de la solución, te puedes plantear, ostras, ¿y si en vez del paso 1, 2 y 3 hago el 3, 2, 1? ¿Qué pasa? Y ese es el motor de la innovación. Y yo creo que eso no se puede subcontratar a una IA. Ujú. Yo me he quedado, David, porque tenemos que cerrar ya, porque te tienes que ir, básicamente. Sí, pero vuelvo otro día si quieres, ¿eh? Sí, seguro que vas a tener que volver, ¿eh? Porque aquí hay muchas cosas de las que no se han hablado. Pero sobre todo Pues vuelvo. me quedo, David, yo creo que con la palabra pensamiento crítico de toda esta entrevista, porque al final es algo que ya tenemos que, o sea, siempre se ha tenido que tener, por supuesto, y siempre ha habido esa necesidad, pero creo que cada vez no va a ser más. Y si nos vamos subiendo todos al tren de la IA y a la comodidad que nos da y nos dejamos llevar, creo que tenemos que tener eso en mente y que no se nos olvide a nosotros, ni a las organizaciones, ni a nadie, ¿no? Pero sobre todo a las personas como No, individuos que nadie. somos los que los formamos al final del día, las organizaciones. Totalmente de acuerdo. Pues me lo he apuntado aquí y me han quedado muchas preguntas porque es que no se puede hablar de todo esto en una sola hora. O sea, es totalmente imposible. No, pues yo vuelvo encantado cuando tú quieras. Yo creo que vas a volver, yo creo que vas a volver y te llamaremos a lo mejor para incluso otras cosas. Así que, David, hasta pronto, hasta pronto. Creo que hemos aprendido muchísimo. Creo que nos dejas dando vueltas y seguramente a todos nuestros oyentes sobre la inteligencia artificial, la transformación digital, la adaptación. Bueno, una barbaridad de cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti. Nada, yo encantado. Muchísimas gracias, por supuesto, Santi, que se ha quedado ahí un poco En el lado con un oscuro de la pequeño fuerza. problema técnico en el lado oscuro, pero ha escuchado, que es lo importante, y ha cogido apuntes, que también es muy importante. Y por supuesto, a todos los oyentes que nos estáis escuchando siempre, somos Yo Te Contara, estamos en Spotify, en YouTube, estamos en LinkedIn como Singular y estamos en hola@singular.es para lo que necesitéis. Nos vemos en la próxima.